hacemos, desde movernos hasta pensar y crecer, ¿sí? Proteínas específicas del cuerpo controlan las reacciones químicas del metabolismo y todas esas reacciones químicas están coordinadas con otras funciones corporales. El metabolismo es un proceso constante que empieza desde la concepción y termina cuando morimos. Después de ingerir un alimento, unas moléculas presentes en el sistema digestivo llamadas enzimas descomponen las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y los hidratos de carbono en azúcares simples como la glucosa. Ya se los había mencionado, ¿sí? Estos compuestos son transportados a la sangre, que es la encargada de transportarla a las células. Hasta aquí, esto es metabolismo. Esto quiere decir metabolismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, maestra. Ok. Bien, entonces, sus fases del metabolismo son dos, que es el anabolismo y el catabolismo. ¿Qué es catabolismo o reacciones catabólicas? Es la transformación de moléculas orgánicas complejas, ¿sí? Es la transformación de moléculas orgánicas complejas, entre paréntesis, polisacáridos, triglicéridos, proteínas, etcétera, ¿sí? En otras más sencillas, orgánicas o inorgánicas, como es el ácido pirúvico, ácido láctico, amoníaco, CO2, etcétera, ¿sí? O sea, el catabolismo nos va a transformar a estas moléculas que ya las mencioné hace rato, que estos son azúcares muy de varias cadenas, los triglicéridos que son complejos y las proteínas nos las van a transformar a moléculas sencillas o inorgánicas como el ácido pirúvico, el láctico y el amoníaco y el CO2. ¿Sí? En estas reacciones se libera energía contenida en los enlaces de estas macromoléculas y es almacenada en los enlaces fosfatos de alta energía, el ATP. Es decir, se pasa de moléculas con alto contenido energético, entre paréntesis muy reducidas, a otras con escaso contenido, muy oxidadas. O sea, catabolismo es sinónimo de destrucción o degradación. ¿Sí? Esto que no se les olvide, por favor. Esto. Catabolismo es sinónimo de destrucción o degradación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, ahorita todo el grupo A y el H, los que están presentes, nos vamos a correr no sé, nos juntamos en algún lado y vamos a correr a la Encantada, darle 3 vueltas o 5 vueltas a la Encantada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los polisacáridos, triglicéridos y proteínas, para esto pues no lonchamos nada, o si acaso nos tomamos un vaso de leche, ¿sí? Porque no, pues vamos a correr, pues no podemos comer mucho. Entonces, esto empieza a salir de nuestro organismo de las reservas. Acuérdense que el polisacárido está... ¿Cuáles son los polisacáridos? Glucógeno, almidón, celulosa, están guardados en los músculos y en el hígado. Entonces de ahí salen, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, maestra. Los triglicéridos salen de donde tenemos nuestras reservas energéticas, de las nalgas, de la panza, de todos lados. De ahí salen las grasas, ¿sí? Y las proteínas, pues de los músculos. El músculo es proteína, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, dice, en otras más sencillas orgánicas
o inorgánicas, que es el ácido piruvírico, láctico, amoníaco y CO2. Entonces ya nos vamos a correr y ahí andamos en friega y a sude y jadeando y todo. Y ya acabamos, estamos jadeando y estamos sacando CO2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero ya más tardecito nos empieza a doler los músculos. Ay, ya me empezó a doler, ando bien adolorida. Es el ácido láctico. Y luego, ay, híjole, apesto. Ay, no, apesto muy feo por la sudada. Ah, es el amoníaco, porque como sudamos mucho, ¿sí? Es el amoníaco. Acuérdense que, bueno, es que en quinto semestre les estoy explicando que las glándulas sudoríporas, o sea, las que tenemos para sudar, son un poderoso ayudador al riñón a sacar el amoníaco, ¿sí? Entonces, apestamos, ¿sí o no? Después de correr. A Sí. ver. ¿Y luego qué más sacamos? Hasta en el sudor hasta se ve blanquito así en la cara. ¿Qué es? ¿Saldo? Exacto, el sal, sodio. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos de hacer? Pues luego tomar agua y hidratarnos. ¿De acuerdo? Esto quiere decir catabolismo. ¿Queda claro? Sí. Sí. Oigan, ya anda el gas. Ay, Dios. Ay, disculpen, ¿qué pasa este señor con sus gritos? Bueno, luego nos vamos con la siguiente fase, que es anabolismo. Es la síntesis de moléculas orgánicas complejas a partir de otras sencillas. Es decir, se crean nuevos enlaces, para ello es necesario un aporte de energía, el ATP. Este ATP procede del catabolismo en la fotosíntesis o de la quimiosíntesis, ¿sí? O sea, el anabolismo se van a formar moléculas complejas a partir de las sencillas, ¿sí? O sea, de los monosacáridos, de las grasas, se van a formar polisacáridos, se van a formar triglicéridos, proteínas, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Incluso cuando se mete uno a un gimnasio, que si quieres hacer masa muscular, que porque estás todo flacucho y todo debilucho, pues te dicen, ¿sabes qué? Cómprate tu proteína para que empieces a hacer masa muscular. De lo contrario, pues no vas a hacer. ¿De acuerdo? Ese es el anabolismo. ¿Cierto? Sí. ¿Los demás? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? ¿De veras? Sí, maestra. Bueno. Luego, bueno, ya concluimos con qué es metabolismo y sus dos fases. Ahora, la ciencia de la nutrición. La ciencia de la nutrición está relacionada principalmente con el estudio de la composición y cantidad de alimentos que requieren los organismos, así como el papel fisiológico y destino que tienen estas sustancias una vez dentro del organismo. Los nutrientes pueden clasificarse y aquí nos están dando las clasificaciones en los nutrientes. Fuente de energía, fuente de carbono, fuente de nitrógeno, factores de crecimiento, sales, minerales o nutrientes inorgánicos y agua. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a dar la nutrición, ¿sí? Y los nutrientes se van a clasificar de esta forma. La fuente de energía, pues bueno, nos van a suministrar carbohidratos, grasas, proteínas, los cuales están contenidos con el carbono e hidrógeno, ¿sí? Imagínense una persona que es
que tiene problemas, desórdenes con la alimentación, una anoréxica, pues no cumple con todas estas funciones porque ella todo está manejándole la energía. Si una manzana, no, pues son tantas energías, tantas calorías, entonces me va a dar tanta energía y pues no. Y esta persona pues se va debilitando y va a tener muchísimos problemas de salud, ¿de acuerdo? Porque la energía suministra carbohidratos, grasas, proteínas, los cuales están contenidos el carbono y el hidrógeno, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Luego, fuentes de carbono. El carbono es la base de todas las sustancias orgánicas. El carbono. Los hidratos de carbono o carbohidratos, grasas, proteínas sirven como fuente de carbono para todos los animales y para la mayoría de los microorganismos, mientras que el dióxido de carbono es la fuente principal de carbono para los organismos fotosintéticos, como los vegetales. ¿Sí? El dióxido de carbono es el gas energético de los vegetales. ¿Sí o no? Y su desecho es el oxígeno y para nosotros es el necesario para vivir, ¿sí o no? Sí. Hasta aquí no hay dudas. No, maestra. No, ¿De verdad? no, maestra. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, Sí. luego, estos nutrientes también tienen la fuente de nitrógeno. Forman parte de la estructura de los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, numerosas coenzimas y cofactores. ¿Sí? Entonces, por eso el nitrógeno, la orina, apesta a feollo porque trae nitrógeno. ¿Sí? Tanto en los animales como en nosotros, porque de ahí el desecho de los aminoácidos, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, de las coenzimas, es el nitrógeno. ¿Mm? O sea, no es el desecho, sino que es la fuente. O sea, acuérdense que el CHONS es el mero mero para las reacciones químicas, ¿sí? Nitrógeno. Los aminoácidos están formados por nitrógeno, las proteínas por nitrógeno, los ácidos nucleicos por nitrógeno, las coenzimas, los cofactores. ¿Se acuerdan que en la tarea les puse la alimentación holofítica y fue un error de escritura que les puse hemofílica? Sí. ¿Sí se acuerdan? Que pues Maestra. reconozco mi error porque fue error de dedo. Mira, alguien quiere unirse a la Unión Carlos Vázquez, ¿eh? Las 8:30, no, ¿cuál ya? Vayas a dormir. Esa alimentación, sí me están viendo, ¿verdad? Esa era holofítica, no era hemofílica. Hemofilia es una enfermedad del cofactor, de los cofactores de estos, de la coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces, por eso muchos no lo encontraron o muchos la hicieron como, pues, como lo que era, ¿verdad? Pero se los puse bien, ¿de acuerdo? Porque fue mi error de escritura. Bien, luego factores de crecimiento. Es otra fuente, es otra función que tiene la nutrición, ¿sí? Son compuestos orgánicos los cuales no son sintetizados por el organismo en cantidades suficientes para suplir las necesidades. Estos incluyen las vitaminas, aminoácidos esenciales y ciertos ácidos grasos en los cuales ácidos grasos en el caso del humano para otros seres vivos varían según la especie. O sea, necesitamos vitaminas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos para el crecimiento, para crecer en estatura y en anchura, ¿sí?
Y para algunos, para otras especies, pues puede ser otros los nutrientes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, sales minerales o nutrientes inorgánicos. En estos se incluyen los iones o elementos minerales como potasio, calcio, magnesio, azufre, fósforo y varios metales pesados. Estos se dividen en elementos primarios que son necesitados por el organismo en cantidades relativamente grandes y los micronutrientes o elementos secundarios que son requeridos en pequeñas cantidades para las reacciones químicas del organismo, y el agua, que es la fuente de vida para los organismos vivos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos tomamos unas cervecitas y nos emborrachamos? A ver, platíquenme. Nos mareamos. Se marea. ¿Qué más? ¿No les dan ganas de ir al baño? A vomitar. Pues sí, cuando ya tomaste demasiado, pero, por ejemplo, la cerveza es muy diurética. O sea, diurética quiere decir que hace que orines mucho, ¿verdad? Bueno, en algunas personas, no en todas, pero generalmente sí. Entonces, en esa orinadera sale el potasio, sale el calcio y sale el sodio. Y al día siguiente, ¿qué les pasa? La resaca, dolor de cabeza y todos bien mal y sed y sabe qué tanto, porque salió agua, sal, potasio, calcio, magnesio, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomarte un suerito o un suero vida oral, que viene potasio, calcio, magnesio, todos estos elementos minerales para compensar lo que salió con la emborrachada. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, maestra. También el café es diurético, ¿no, maestra? Sí, el café, pero no hace que te salgan todos los minerales. El café por sí, o sea, en sí es diurético para algunas personas, otras no, pero sí es diurético, igual que el té, pero no nos causa tanta, o sea, resaca como el alcohol, ¿sí? El alcohol sí saca todos estos minerales y el agua y andamos todos bien mal. Y luego creen que comiendo un menudazo bien picoso revive muertos. Eso no es cierto. Tómense un suerito, vida oral, y se alivianan. Y dejan de irritar más ese estómago. Porque imagínense, está irritado por el alcohol y luego todavía le meten chile, pues peor. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, maestra. Sí, Gracias Sí, por el maestra. consejo. sí, maestra. ¿Eh? Gracias por Gracias el por el consejo. Sí, es que luego no saben ni qué hacer y andan ahí tomando que cueritos con chile bien fue, que con chile hasta de esos de que les perfora el estómago. No hagan eso. Los sobrecitos de esos que dan en el centro de salud de vida oral son magníficos. Bueno, se los paso al costo para que no anden haciendo de comer salsa valentina y chile y que no sé qué, y su estómago anda todo, pues ¿por qué creen que vomitan? Porque está demasiado irritado ese estómago. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, Ok. sí. Ahora, vamos con las reacciones fotosintéticas, reacciones luminosas, reacciones oscuras, ¿sí? ¿Qué es una reacción fotosintética? Es durante estas reacciones que la energía de la luz solar es absorbida por los pigmentos de clorofila, o sea, en los vegetales, ¿verdad? En las membranas tilacoides de los cloroplastos. La energía es transferida temporalmente a dos moléculas de ATP y de NADPH que son usadas en la segunda etapa de fotosíntesis, que es la de
reacción luminosa, ¿sí? O sea, no es cierto, es otra etapa, pero es más complicadita y por eso nomás quise ponerles esto, ¿sí? La reacción fotosintética. Es cuando se toma la luz solar por parte de los vegetales en el primer pigmento de clorofila, en las membranas tilacoides de los cloroplastos. Esta es transferida temporalmente a 2 moléculas de ATP y NAD. Entonces, si yo tengo un vegetal que requiere de sol y lo tengo en la sombra, pues nunca me va a crecer. ¿O sí? ¿Sí va a crecer ese vegetal? No. 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 Pues no, a menos de que sean plantas de ornamento que no requieren de esta tipo de reacción fotosintética, ¿de acuerdo? Pero los que requieren luz tienen que estar en el sol, de lo contrario no crecen, ¿sí? Las reacciones luminosas capturan la energía de la luz solar, la cual cambian por energía química que se almacena en las moléculas de ATP y NADPH. Las reacciones luminosas también liberan gas de oxígeno como producto de desecho. O sea, para la planta, el gas oxígeno es de desecho. Para nosotros es la vida, el oxígeno, ¿sí? En esta reacción fotosintética y luminosa. ¿De acuerdo? En las reacciones oscuras se produce en el estromal la ribulosa, que es un azúcar, bifosfato. Se suma el dióxido de carbono gaseoso CO2 presente en el aire, dando como resultado producción de compuestos orgánicos, principalmente hidratos de carbono o azúcares compuestos cuyas moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Toda esta cadena de transformación se le llama ciclo de Calvin. Casi todo esto, el ciclo de Calvin lo va a hacer miren, la primera parte de la fase oscura es la fijación del carbono que tiene lugar de distintas maneras en las diferentes especies de vegetales. Es lo que sucede con las plantas de ornamento, que les digo que esas a veces no requieren de luz solar, sino que la transforman, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, maestra. Las reacciones Maestra. oscuras. Luego dices, bueno, pues si no le da sol, ¿cómo está eso? Entonces ahí, pues ahí están las respuestas a veces a preguntas que nos hacemos, que decimos, ay, pues ya ven que hay una planta que se llama teléfono, que en muchas casas las tienen muy bonitas, y dicen, bueno, pues no les da tanto sol, pero pues están crece y crece. Es una reproducción vegetativa y con reacciones oscuras, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, maestra. Bien, ahora vamos con la respiración aerobia, los tipos de respiración. Hay respiración aerobia y respiración anaerobia, ¿sí? Muy interesantes estas. Bueno, vamos con la aerobia. La respiración aerobia es la que utilizan oxígeno para extraer energía de la glucosa. Se efectúa en el interior de las células, en el organelo mitocondria. Aquí es donde va la respiración celular, ¿sí? O sea, la aerobia. Durante el proceso respiratorio, parte de la energía contenida en la glucosa pasa a moléculas de ATP. Con esta energía se alimentan, excretan los desechos, se reproducen y se realizan todas las funciones que les permita vivir a cualquier ser vivo, animal, vegetal y asimismo algunas bacterias, ¿sí? Tanto el dióxido de carbono como el agua salen de la célula y del cuerpo del ser vivo
si se trata de un organismo pluricelular, por supuesto, o sea, de varias células, porque constituye sustancia de desecho. La energía puede utilizarse de inmediato o almacenarse para su uso posterior. Las bacterias no tienen mitocondrias, por lo cual la respiración se efectúa en el citoplasma. En el resto de los animales pertenecientes al reino protista, hongos, plantas y animales, sí existen estos organelos. ¿De acuerdo? O sea, la bacteria utiliza su respiración en el citoplasma, porque ahí está, acuérdense que no tiene núcleo. ¿Sí vieron el video, muchachos? Bueno. ¿Aquí queda claro, sí o no? Sí, maestra. ¿De veras? Sí, maestra. Ay, como que yo lo dudo. ¿Dónde está el video? Miren. Organelos celulares. Comenzamos con la membrana plasmática. Esta membrana va a estar formada por una bicapa lipídica, es decir, una capa de grasas. Las grasas que participan para la formación de esta membrana son los fosfolípidos, así como también se encuentran ancladas a esta membrana algunas proteínas receptoras y transportadoras encargadas de llevar a cabo el transporte celular. La función de este organelo es regular el intercambio de sustancias que entran y salen de la célula, además de que protege y da sostén a la célula. Las células también tienen al núcleo. Este organelo es exclusivo de células eucariotas. Está formado por una doble membrana que contiene pequeños poros. Las dimensiones de estos poros son tan pequeñas que permiten el paso del ARN mensajero y otras sustancias muy pequeñas. Dentro del núcleo se encuentra el nucleolo. Esta es una pequeña masa que está formada por ARN y proteínas, y su función principal es llevar a cabo la síntesis de proteínas y también llevar a cabo la síntesis o formación de ribosomas. Los ribosomas son considerados organelos no membranosos, ya que únicamente están compuestos por ARN y proteínas, y la función de estos es llevar a cabo la síntesis de proteínas específicas a partir de la traducción del ARN mensajero producido dentro del núcleo. A partir del núcleo se genera un conjunto de membranas internas que se extienden a través del citoplasma. Este organelo recibe el nombre de retículo endoplásmico y tendremos dos tipos de retículo: el rugoso, que posee ribosomas, por lo tanto su función es llevar a cabo la síntesis de proteínas, y también el retículo endoplásmico liso, cuya función es sintetizar lípidos. Con esto tenemos entonces tres organelos cuya función principal es llevar a cabo la producción de proteínas, en este caso el nucleolo, los ribosomas y el retículo endoplásmico rugoso. Por otro lado, también se tiene el aparato de Golgi, que está formado por un conjunto de sacos membranosos planos. Este es el organelo que se encarga de recibir algunos productos generados en el retículo endoplásmico, y de esta manera los almacena, y cuando se requieren los puede secretar por medio de vesículas. Estas vesículas reciben el nombre de vesículas de secreción, mientras que las vesículas que transportan a los productos del retículo endoplásmico al aparato de Golgi reciben el nombre de vesículas de transición. La célula también contiene a la mitocondria. Este es un organelo que posee dos membranas, una externa y una interna. La membrana externa es lisa y se encarga de procesar el piruvato generado en la glucólisis, mientras que la membrana interna es plegada y su función es llevar a cabo la producción de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. Por lo que la función general de la mitocondria es llevar a cabo la respiración celular y producción de energía, en este caso ATP, para la célula. Si se dan cuenta que esto que les estoy mostrando es la respiración aerobia.
que sucede en la mitocondria, ¿sí? Está sucediendo en la mitocondria. Aquí está, miren, en la mitocondria, ¿sí? Durante el proceso respiratorio, parte de la energía contenida en la glucosa pasa a moléculas de ATP. Con esta energía se alimentan, excretan los desechos, se producen y se realizan todas las funciones que les permiten vivir, ¿sí? Todo esto sucede en una célula, compañeros, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Me dijeron 3 personas. La energía puede utilizarse de inmediato o almacenarse para su uso posterior. Las bacterias no tienen mitocondrias, así como la célula animal y la vegetal, pero sí hacen su respiración citoplasmática, ¿sí? Y en cambio otros reinos, por ejemplo, protistas, los hongos, las plantas, los animales, pues sí tienen el organelo, ¿de acuerdo? Bien, ahora, respiración anaerobia consiste consiste en que la célula obtiene energía de una sustancia sin utilizar oxígeno, ¿sí? O sea, no se utiliza oxígeno para obtener energía, ¿sale? Al hacerlo, divide esa sustancia en otras. La respiración anaerobia también se le llama fermentación. Probablemente la respiración anaerobia más conocida sea la levadura de cerveza, que son hongos unicelulares. Respiración anaerobia de las células musculares del ser humano. Estas células también pueden obtener energía a través de la respiración anaerobia. ¿Y cómo? Se lleva a cabo cuando una persona hace ejercicio extenuante en el cual el cuerpo necesita mayor cantidad de oxígeno para que las células lo utilicen en la descomposición de la glucosa para obtener energía. Esta es una ruta de agarrar energía. ¿Dónde les dije que se guardaba el glucógeno? ¿Dónde les dije que se guardaba el glucógeno? ¿En sangre? No. El glucógeno. Acuérdense que les dije, el glucógeno, los polisacáridos son estos y estos y estos. Y estos se guardan en este lado. En los músculos y en el hígado. ¿Sí? Okay. ¿De acuerdo? Entonces, dice, o sea, quien hace respiración anaerobia pueden ser las levaduras y puede ser el músculo. Se lleva a cabo cuando una persona hace ejercicio extenuante en el cual necesita mayor cantidad de oxígeno para las células. Lo utiliza en la descomposición de la glucosa para obtener energía. O sea, descompone a la glucosa para obtener esa energía. Si la actividad que realiza la persona exige a las células musculares un extremo, estas van a requerir un gran suministro de energía. Durante el ejercicio intenso, el aparato circulatorio no proporciona suficiente oxígeno para satisfacer las necesidades de las células musculares. En el momento en que no llega suficiente oxígeno a los músculos, las células musculares realizan un proceso anaerobio para obtener energía durante el proceso. Durante el proceso se produce ácido láctico, era el que les decía, ¿sí? Al acumularse el ácido láctico produce dolor y fatiga muscular. Una vez que la persona deja de hacer ejercicio, la respiración del celular vuelve a ser aerobia, ¿sí? Maestra, Mande. disculpe, pero es que a las 9 nos toca con el otro profe, ¿Con cuál profe? con el profe de laboratorio. Ay, pues no que no les da clases, No, pero hoy va a ser nuestra apenas. primera clase. ¿Eh? Hoy va a ser nuestra primera clase. Híjoles.
Miren, de verdad que si no es cierto, muchachos, sobre su cadáver, porque de verdad yo no sé cómo le van a hacer ustedes. Uno como quiera, pues ya ahí anda uno, pero este, este, de tarea, a ver, de tarea van a ser las cadenas tróficas, ¿sí? Estudiar cadenas tróficas y pirámides alimenticias, por favor. Ahorita se las subo, ¿sale? Sí, maestra. Ok, maestra, gracias. Ándale, pues adiós. Hasta, déjenme decirles cuándo nos toca. Ay, Dios mío, pues prácticamente el 14 de octubre. ¿Sí? Sí, maestra. Nos vemos el 14 de octubre a la misma hora. ¿Sí? Ándale, Maestra. hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós. Gracias, maestra. Adiós. Adiós, que les vaya bonito.